¿Qué tal? En este análisis vamos a meternos de lleno con una de las preguntas más fundamentales de la teología, el origen del mal. Y lo haremos con un enfoque académico yendo directo a las Escrituras, para ver si una de las creencias más arraigadas que tenemos, el dogma tradicional, de verdad se sostiene cuando lo ponemos cara a cara con el texto bíblico. Y vamos a arrancar con una pregunta que, la verdad, puede cambiarlo todo. ¿Y si la idea de ángeles caídos, de una gran rebelión en el cielo, simplemente no fuera bíblica? Pensemos por un momento. ¿Y si por su propia naturaleza los ángeles fueran de hecho incapaces de pecar? Esa es la premisa que va a guiar todo nuestro estudio de hoy. Para poder responder a esa pregunta, primero tenemos que entender un concepto que es clave. Según lo que leemos en las Escrituras, no todas las naturalezas son iguales. De hecho, podríamos decir que existen dos, y son radicalmente distintas, incompatibles entre sí. Y esta diferencia es crucial. Por un lado tenemos la naturaleza divina, que es la de Dios y la de sus ángeles, como es inmortal, perfecta y por lo tanto incapaz de pecar. Y por el otro lado está la nuestra, la naturaleza humana, mortal y, por su misma esencia, inclinada al pecado. Son, como ven, dos estados del ser que no se pueden mezclar. A ver, esta idea tiene un respaldo muy fuerte en la Biblia. Miren lo que dice el libro de los Salmos. El texto es súper claro. El reino de Dios domina sobre todos. Y fíjense que se dirige específicamente a todos sus ángeles, y los describe como los que ejecutan su palabra, los que hacen su voluntad. No hay ni una sola mención a una excepción, a una posible rebelión, nada. Y por si quedaba alguna duda, el Nuevo Testamento lo vuelve a recalcar. El libro de Hebreos usa otra vez esa palabra tan importante, todos. Presenta a los ángeles como un grupo unificado, obediente, dedicado al servicio de Dios. La idea de que una parte de ellos se rebeló sencillamente no aparece por ningún lado. Entonces, el punto clave es este. La lógica que se presenta aquí es impecable, si seguimos esta interpretación. A ver, si el pecado, como dice Romanos, lleva sí o sí a la muerte, y las Escrituras en Lucas afirman que los ángeles son inmortales, que no pueden morir, la única conclusión lógica es que los ángeles entonces no pueden pecar. Es una deducción directa, sacada de los textos. Claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es obvia. Si no hay una fuerza sobrenatural externa que sea la responsable de la maldad en el mundo, entonces, ¿de dónde sale el pecado? ¿Cuál es su verdadera fuente? Bueno, la Biblia también tiene una respuesta muy clara para esto. Y la respuesta, según las Escrituras, está mucho más cerca de lo que uno se imagina. No hay que buscar culpables en los cielos, sino que la respuesta está en nuestro propio interior. Aquí, las palabras del propio Jesús son directas. No dejan ningún espacio para la duda. Él dice explícitamente que el origen de todas las maldades viene de dentro, del corazón de los hombres. No menciona a ningún demonio, a ningún ángel caído, a ningún instigador externo. La fuente del mal es interna. Y Santiago nos da el mecanismo preciso de cómo funciona la tentación. Ojo, no es un ataque de afuera, es un proceso de adentro. Somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia, o sea, por nuestros propios deseos. La responsabilidad, según este texto, es enteramente nuestra. Y para que el concepto quede bien claro, definamos qué es concupiscencia. No es un ser maligno, no es una fuerza externa. Son, simplemente, los deseos y pasiones que viven en nuestra naturaleza humana. Es ese impulso del corazón que, según estos pasajes, es la verdadera y única fuente de la tentación. Pero sé lo que muchos deben estar pensando ahora mismo. A ver, ¿y qué pasa con esos pasajes en la carta de Judas o en segunda de Pedro que parecen hablar clarísimo de ángeles que pecaron y que fueron encadenados? Esa es la objeción más común, y la respuesta, créanme, es fascinante. Bien, vamos a meternos de lleno en esto porque la clave para entenderlo todo es el contexto histórico. Resulta que esos pasajes no están confirmando un mito, sino todo lo contrario, están entrando en un debate teológico de su época, para refutarlo. Lo que pasa es que en el primer siglo había un libro apócrifo súper popular que todo el mundo conocía, el libro de Enoc. Y este libro contaba la historia de 200 ángeles que se rebelaron y pecaron.
Los apóstoles Pedro y Judas, que conocían perfectamente este texto, lo citaron, pero no para decir esto es verdad, sino para corregir sus errores delante de una audiencia que lo tenía muy presente. Miren, la conexión es que es innegable. Noten las similitudes. Es casi palabra por palabra entre lo que escribe Judas y lo que dice el libro de Enoc. Es obvio que Judas está citando que esta obra, ¿para qué? Para asegurarse de que su audiencia, que conocía el texto, entendiera perfectamente a qué se estaba refiriendo. Estaba preparando el terreno. Y aquí viene el giro. Esta es la jugada maestra. Después de citar a Enoc, los apóstoles contradicen de frente su narrativa. Mientras que el libro de Enoc dice que el ángel Miguel anda acusando a otros ángeles, Judas y Pedro afirman que los ángeles santos, por su propia naturaleza perfecta, no hacen eso, jamás pronuncian juicios de maldición. Estaban, en efecto, corrigiendo la teología popular de su tiempo. Y Judas remata con esta afirmación que es demoledora. Dice que enseñar que los ángeles pueden pecar es una blasfemia contra las potestades superiores, o sea, contra los seres celestiales. Lejos de confirmar el mito, lo condena como un verdadero ataque a la naturaleza perfecta de los ángeles. Bien, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es tan importante entender de dónde viene el mal? Bueno, las implicaciones, tanto a nivel teológico como personal, son gigantescas. Bueno, vamos a resumir las ideas clave de este análisis. Primero, la Biblia describe a los ángeles con una naturaleza divina, inmortal y, por lo tanto, incapaz de pecar. Segundo, el pecado no es una fuerza que nos ataca desde afuera, nace de nuestros propios deseos, del corazón del hombre. Tercero, los pasajes de Judas y Pedro, en su contexto histórico, no están validando mitos sobre ángeles caídos, sino que los están refutando académicamente. Y por último, esta visión pone todo bajo la soberanía de un Dios, que, como dice Isaías, crea tanto la paz como la adversidad, sin que haya necesidad de una fuerza opositora que le haga competencia. Y cerramos con esto, con una pregunta que queda abierta para la reflexión. Si aceptamos esta idea de que la fuente de la maldad, de la tentación, no es algo externo, sino que está dentro de nuestra propia naturaleza, ¿cómo cambia eso la manera en que vemos y enfrentamos nuestra lucha espiritual de cada día? La respuesta a eso nos toca encontrarla cada uno.